Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Hablando de eso. Hoy estamos muy felices de tener acá con nosotras a la psicólogo Tecris. Tecris, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, encantada de estar acá con ustedes compartiendo en Muchas este espacio. gracias. Gracias por tomarte el tiempo No, de el placer es compartir hoy con nuestro. nosotras. Es un súper placer tenerte acá hablando de un tema que ahorita mismo nos está afectando a todos de alguna manera, de alguna circunstancia. El tema que queremos debatir hoy es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo sabemos Exactamente. que nos estamos enfrentando a un ataque de ansiedad? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo o para salir de estos ataques de ansiedad? Tecris, cabe mencionar que Tecris es venezolana, ella vive ahorita mismo en Ecuador. Se suma a la lista de nuestros amigos virtuales venezolanos que no conocimos. Tecris es caraqueña, nosotras somos de Maracay. Pero bueno, uno lleva al venezolano por todos lados, ¿sí o no? Así es. Total, totalmente. Y Entonces, Bueno, sí, y sí. esta situación que nos ha llevado a ser más amigos y a estrechar lazos. Y es una de las cosas buenas que ha tenido la cuarentena y el exilio también. Totalmente, totalmente. totalmente. Y Zoom que conecta a uno. Exacto. Bueno, entonces vamos a abrir el tema. Tecris, tú debes de haber tenido muchas pacientes a lo largo de tu vida y personas que te deben de buscar con este problema de ansiedad. Sí, es un problema o es una situación que es más frecuente de lo que uno se imagina, porque ocurre con la ansiedad que la gente tiende a manejarlo muy en privado. Es decir, pocas veces la gente tiene la valentía o el arrojo de decir, mira, me siento de esta manera o de esta otra. Lo que pasa es que a uno no le gusta sentirse vulnerable y Mm, la Sí, ansiedad te hace sentir sumamente vulnerable porque vulnerable. siente que estás a merced de amenazas, la mayoría de ellas irreales y productos de tu pensamiento, pero que en ese momento para ti son una realidad. Y como quizás el otro no se da cuenta o no es percibible a simple vista o Ujú. perceptible, entonces tú dices, mejor me callo porque van a pensar que estoy loca, Sí. porque todo el mundo está calmado y yo estoy con este estrés, con esta angustia, no puedo respirar, siento que me voy a morir y el otro está al lado mío, está calmado, ya sí que yo mejor me callo y no digo nada. Pero Sí, es mucho total. más frecuente de lo que quisiéramos o y de lo también que es súper sabemos. frecuente Sí. la pena de que decir que estás yendo al psicólogo o que conoces un psicólogo o hablar simplemente con un psicólogo porque la gente te cataloga como que no, le pasa algo, está loco, no sé. Eso es un tabú que creo que Es un está quedando en el prejuicio olvido, pero es un prejuicio. brutalmente, ¿cómo decirlo? Es un prejuicio que no, para mí Social. es un prejuicio social que eh, no tiene Para mí no derecho tiene forma, o no, sea, exactly, no tiene derecho a nadie pensar. Y creo que esto, Tecris, cuando nos estábamos conociendo en esa llamada que te hice, te lo dije, como que ahorita en la sociedad, si tú dices que tú estás yendo o que estás teniendo sesiones con un psicólogo, inmediatamente la gente, esto es un problema, esta man es un problema, pues esta persona es problema total. es mal visto. Está mal Mal visto. visto. Sabes que me parece que es un tabú que se ha venido diluyendo un poco con el tiempo Ujú. y sobre todo con las nuevas generaciones. Porque a las nuevas Sí, generaciones les gusta estar informados. Ahora tenemos el Internet que nos da Ujú. información de muchas cosas Sí, y quizás ha bajado un poquito, no del todo, pero ha bajado un poquito. Y a nivel de Latinoamérica, pues tenemos naciones en las que culturalmente es mucho más aceptado el que vayas a psicólogo, que vayas a terapia, como Argentina, como Uruguay, un poco Chile también. Pero tenemos también otras naciones en las que todavía sigue siendo mal visto. Creo que en nuestra total. Venezuela estamos como en ese proceso de transición. Creo sí. que estamos un poquito, hay una gente que quizás no y no se atreve a decirlo, aunque en verdad mucha gente va al psicólogo. Pero hay gente Ujú. que puede comunicarlo
Y hay personas quizás más jóvenes, con una mentalidad más abierta, que entienden que la salud mental es una necesidad igual que la salud física. Es decir, no tiene que ver con que estés loco, tiene que ver con que revises tus propias situaciones, con que alguien te acompañe en el manejo de alguna situación conflictiva, etcétera. Entonces, cuando vemos al psicólogo más como un acompañante, que como alguien que está allí con una lupa observándote y viendo cosas malas en ti, entonces quizás se hace más amigable la figura del psicólogo. Totalmente, Es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahorita a las personas les está dando menos pena exponerse y mostrar su vulnerabilidad. ¿Sabes? El ser vulnerable. Es lo que quiero decir, o sea, es como que, exacto, se está haciendo como más cotidiano y más común. Entonces es como que mejor, en mi punto de vista. O sea, yo siempre lo he visto normal, pero sí conozco mucha gente que te juzga por eso, y creo que por eso estamos trayendo como este tema, porque es como decirle, deja el miedo y acepta que si a veces necesitas una ayuda extra, puedes solicitarla y está totalmente y no tanto eso, sino que para mejorar, tú tienes que reconocer que algo te está pasando, porque nadie se va a quitar una ansiedad pensando, no, esto no es nada. O sea, es muy difícil, no te digo que es imposible, pero es muy difícil, no es la mayoría de las personas. Para tú poder quitarte la ansiedad, un ataque depresivo, un ataque de pánico, tú tienes que reconocer que hay algo en ti, en tu mente, en tus emociones que te está provocando esto, independientemente sea bueno o sea malo. Claro, y yo creo que el punto está allí, en que puedas hacerlo consciente, en que puedas reconocer el hecho de que estás pasando por una situación que es normal. Y aquí insisto con el tema de la vulnerabilidad, porque cada vez más se entiende, incluso ahorita hay corrientes de investigación con el tema de la vulnerabilidad a nivel universitario, a nivel académico, porque la vulnerabilidad es reconocer tus puntos débiles. Y en el momento en que lo estás reconociendo, te estás haciendo fuerte, porque sabes cuáles son, sabes cómo protegerlos, cómo atenderlos, y eso te hace fuerte. De modo que vulnerabilidad y debilidad son dos cosas diferentes. No me hago débil porque reconozca mi vulnerabilidad. Al contrario, reconocerla me fortalece. Me encanta eso que acabas de decir, porque total. O sea, lo creo firmemente. La gente tiende a pensar que la vulnerabilidad, la sinceridad contigo mismo de qué es lo que te cae bien y qué te cae mal, se confunde con ser débil. Pero bueno, para no desviarnos del tema, siguiendo en lo de la ansiedad, yo le estaba comentando ahorita a Carla, antes de que entraras en la llamada, porque ella me estaba diciendo como que me hace falta como un cafecito, o estábamos hablando del café, que ella toma mucho café. Y yo le digo, yo soy una persona ansiosa de naturaleza, o sea, emocionada, todo me prende. Y yo no puedo tomar café, ese cafecito que la gente se toma negro para despertarse. A mí ese café es mortal, o sea, me pone a temblar, me pone que yo misma no puedo controlar mi mente, necesito hacer algo, saltar, correr, o sea, es horrible lo que me hace el café. De hecho, yo te acepto un té, un matcha, un té verde, todos los té que tú quieras, yo tomo té, pero a mí no me pongas un café. Claramente está que no detesto el café, yo amo el olor del café en mi casa toda la vida, o sea, la gente es cafetera, me encanta el olor, pero yo te puedo tomar un cafecito con leche de vez en cuando, pero el café yo no, o sea, es algo que la ansiedad me la activa horrible, fatal. Ok, me imagino que es la cafeína. Sí, para que claro, tiene este efecto, ¿no? Sí, que lo que de despertar. Sí, un poco eso, que tienes el umbral quizás muy, muy bajito, y entonces ese café te activa el sistema nervioso tal cual. Incluso, normalmente cuando la gente sufre de insomnio, una de las primeras recomendaciones es que el último café se lo tome a las 6 de la tarde máximo, para que no active el sistema nervioso y pueda entrar en estado de relajación y pueda conciliar el sueño. Fíjate que no estamos hablando de cosas diferentes. Vulnerabilidad, este nivel de excitabilidad, el café, y todo eso está muy relacionado con la ansiedad. Está relacionado con la ansiedad porque, en primer lugar, yo tengo que aprender a identificar los síntomas de la ansiedad o de un cuadro ansioso para darme cuenta que eso es lo que me pasa. ¿Cuáles podrían ser esos síntomas? Porque, disculpa. No, pero primero primero tenemos que saber qué es la ansiedad, porque hay gente que de pronto no sabrá que lo que están sintiendo es ansiedad.
Exacto, y lo podemos abordar desde los dos puntos que va a hacer convergencia en el mismo lugar. Vale. El cuadro ansioso es esa sensación de que hay un peligro inminente allí afuera, pero muy cerca, y que tienes que hacer algo porque si no, digamos, te va a atrapar. Te estoy dando una definición más o menos caricaturizada para que podamos entender. Es como, la ansiedad es como saber que si te asomas a la ventana del cuarto, hay una cosa enorme que te va a atrapar. Entonces, eso te genera el estado de angustia, te acelera la respiración, te dispara los pensamientos vertiginosos. Y se llaman vertiginosos por la velocidad del pensamiento, pero además son encadenados. Es decir, viene un pensamiento y otro, y otro, y otro, y cuando vienes a ver, tienes un mundo interno terrorífico que construiste dentro, que lo construiste tú misma, y que está dentro, y que vas a ser presa de eso. Entonces puedes empezar a transpirar, puede dar taquicardia, puedes sentir ese no saber estar. Hay gente que dice, es que no me hallo, dice algunas personas. Totalmente. Y lo que tienes es una angustia profunda y no sabes por qué. Es una amenaza que para la persona es real, pero que en verdad no existe, porque es originada por tus propios pensamientos. Eso es lo terrible y lo peligrosísimo de la ansiedad, que la originaste tú misma con una serie de pensamientos que desencadenaron uno a otro y que terminas siendo víctima, siendo presa de tus propios pensamientos. Claro, porque eso me imagino que es un reflejo de lo que tú estás sintiendo o de lo que tú mismo le tienes temor y por eso vienen esos pensamientos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Exacto. Fíjate, yo me manejo con la premisa de que los seres humanos estamos compuestos de 3 áreas. El cuerpo, que es lo físico, el alma, que en griego se escribe psique, o se llama psique, y de allí viene la parte psicológica, de modo que lo que llamamos alma, en griego, es lo que conocemos ahorita como la mente, como mentalidad. Wow, y aparte tienes el área espiritual. Entonces, para mí, esa es mi premisa de vida y de vida profesional. Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero estas 3 cosas están siempre interrelacionadas. Y lo que pasa en una de ellas tiene repercusión en las otras 2. Por ejemplo, tú puedes estar ansiosa, vamos a vincularlo directo con el tema, y de pronto escuchas una música, una canción que te trae recuerdos. Esos recuerdos son positivos, los estás teniendo con tu parte psicológica, pero te genera una sensación de calma, dispara sustancias en tu cerebro y eso calma tu cuerpo y te da paz en el espíritu. Entonces, fíjate cómo las cosas, todo está relacionado. Claro, las cosas que haces con un área tienen vinculación con las otras 2 y eso sirve para usarlo en pro o en contra. Porque lo mismo... Wow. Exacto, porque ¿qué es la ansiedad? Empiezas entonces ante una situación imaginaria, empiezas a pensar, ajá, ¿y si, vamos a poner el contexto ahorita, pandemia, coronavirus, ¿y si me contagio? O sea, ¿y si me contagio yo saliendo a la calle y contagio a mi mamá que está en casa? ¿Y si se muere? Porque se murió el vecino, porque se contagió la comadre, porque lo que sea. ¿Y si me botan sin trabajo? Exacto. ¿Y si me disminuyen? Aquí ha pasado que en Ecuador la gente que no ha perdido el trabajo le han disminuido el sueldo a la mitad. Sí, exacto, entonces, te cortan ¿y si ahí? me pasa a mí? Exacto, porque disminuye el sueldo a la mitad, pero los gastos siguen full. Los gastos siguen claro. Exacto, entonces... ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y cuando vienes a ver, estás en crisis letal porque sientes que ya de inmediato te vas a morir, entonces ahí es como que escalamos ataque de pánico. Que el ataque de pánico es la sensación literal de que estás a las puertas de la muerte, de que ya la muerte está allí cerca de ti, y eso, como lo tienes en tu pensamiento, familia. Tu cuerpo... Sí. Tu cuerpo lo asume como real y empieza a sentirse como si estuviera por morir, con taquicardia, con sudoración, con dificultad para respirar, con temblores incontrolables, con parálisis, y ya estás en un ataque de pánico. ¿Y todo eso de dónde se originó? De un pensamiento.
de De la un mente. De un mismo pensamiento que no es real. que no es real y No. que tú tienes la manera de controlarlo, porque es tu mente. O sea, tú puedes decir, mira, vale, hasta aquí. Hoy no me molestas. ¿Sabes Hoy qué? no. A mí me ha pasado. A mí a veces exacto, hoy no tengo tiempo. Hay situaciones que a veces me generan cierta ansiedad. Ciertas cosas puntuales. Claro. Pero es una ventaja muy grande cuando aprendes a reconocer esos pensamientos. Porque cuando los Ok. reconoces, entonces yo les digo, mira, pana, cálmate, ahorita no tengo tiempo. No necesito ahorita pensar en esto o en aquello, Está por... porque no tengo chance ahorita. Tú quédate por Súper. ahí quieto, si tú quieres mañana pensamos en eso, pero hoy no. Hoy Otro déjame en día. paz. Exacto. Sí, O sea, tú tienes sí, control. yo creo Tienes que... control mental, perdón, Carla. Por eso es que yo pienso y digo mucho, No. a veces nosotros somos nuestros propios enemigos, a veces nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos, porque no tenemos control mental. Y como tú decías anterior, es verdad, bro, o sea, si no te pones aquí y te limpias también tus pensamientos, tus emociones, olvídate, eres una bomba de tiempo. Así tal cual. Gorda, Sí. perdón, te interrumpí. No, no, tranquila. Yo lo que quería era saber cómo usted que tiene sus emociones bien controladas, cómo hacer para las personas que no tienen ese control, porque por lo menos yo honestamente, muy personal, que no tengo ese control. A veces me invaden todos esos pensamientos de y sí, y sí, y sí, y sí, y como que me paralizo y no termino de hacer nada porque me nubló la mente. Entonces es como que, ¿qué hago? Ok, lo primero Claro. es que no te engañes. Yo no es que tengo las emociones No te, controladas. no te Esa es la engañes. verdad. Es una forma de decirlo. No te engañes. La única ventaja es que puedo tenerla y que puede tenerla cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, es Ujú. aprender a reconocer cuáles son esos tipos de pensamientos. Y qué hay de fondo, Ok. ya voy a contestarte, Carlita, qué hay de No, fondo tranquila. de esto? Un manejo inadecuado de las emociones, porque las emociones, una característica de las emociones es que son momentáneas, o sea, tú te sientes feliz y ya, y se te bajó, o te da mucha rabia algo y listo, y pasó. Escuchaste algo, te sorprendiste y se te pasó la sorpresa. Te Ujú. pusiste triste y tal, pero cuando la emoción se queda instalada, cuando no la procesamos adecuadamente, entonces ellas, digamos, hacen casita dentro de nosotros, se quedan por allí y como Claro. somos seres integrales y estamos relacionados, tal como ya dije, se quedan como enquistadas en ciertas áreas de nuestro cuerpo. Okay. De manera que, por ejemplo, la ira, que es una emoción, es instantánea, la sentiste y Brutal. se fue. Pero si te la guardaste, si no la procesaste, se transforma o se puede transformar en agresividad. Eso ya es otro nivel. Hay Ujú. algo que a ti te puede dar miedo. A mí me dan miedo las culebras, por ejemplo. Pero un miedo no procesado se puede transformar en pánico, en fobia. Entonces, este Claro. caso de personas que ven solo una foto de una culebra, de una serpiente, y ya eso les asusta. Entonces, fíjate, así como la tristeza, tú puedes sentir la tristeza un ratico, pero si dejas que se instale, si no tienes la inteligencia o la habilidad para manejarla y drenarla adecuadamente, entonces una tristeza se te instala y pasamos a depresión. Entonces, qué interesante, Que es otro claro. caso. O sea, todas las emociones mal manejadas se patologizan, se convierten en enfermedad. Por Claro. eso, una de Exacto. las cosas interesantes es aprender a identificar nuestras propias emociones. Por ejemplo, cuando yo tengo miedo, ¿qué me da miedo? ¿En qué parte de mi cuerpo lo siento? O sea, me tiemblan las manos o me tiemblan las piernas o me da en el estómago. O sea, el miedo se puede ubicar en distintas partes. Sí, es Y verdad. luego, ¿de qué manera puedo drenarlo? ¿Qué puedo hacer para ir sacando eso? Entonces, cuando no tenemos el manejo adecuado de las emociones y nos viene este principio de ansiedad, entonces se nos mezclan los pensamientos con las emociones. Okay. Empezamos a pensar, ¿y si, Uh-huh. otra vez el ejemplo, me botan del Uh-huh. trabajo? ¿Y si no puedo pagar?
Y sí, y entonces eso me va contrayendo el estómago, me va contrayendo los músculos, me va haciendo sudorar, se me mezcla entonces el miedo, la angustia, no sé qué, y desencadeno en un ataque de pánico. Entonces fíjate que interesante es la correlación que existe entre emociones y estos ataques de ansiedad, y cómo tenemos que aprender a reconocerlos en nosotros, hacerlos conscientes para poder manejarlos. Yo estoy maravillada con todo lo que creo que eso es lo más importante. Wow. O sea, porque lo que dices es tan cierto. Literal, estamos en terapia. Porque lo que dices es tan cierto. O sea, todo es el manejo. Pero, Tecris, no todas las personas, o sea, tienen esta capacidad de identificarlo y de, ok, voy a pasar un rato así y ya voy a moverme porque no me puedo quedar aquí. Porque así es como nosotros drenamos, ¿no? Y continuamos. O sea, por ejemplo, el ejemplo que dijiste de la depresión. Para no caer en una depresión, ok, tú tienes tu duelo, pero te mueves, o sea, no te vas a quedar ahí. Pero hay personas que como que les gusta, como que, y se hacen o sea, se hacen como que la víctima siempre, y con las personas que estás, en vez de sacar lo bueno, en vez de sacar lo bueno, le cuentas es más bien a la gente tu drama, para que te digan, ay, pobrecita, ven acá, ¿sí me entiendes? Entonces, hay que chequear eso, uno tiene que revisarse. Porque uno no puede vivir así, queriendo estar en esas emociones, porque de ahí es donde parte la ansiedad que viene, se instala, de la ansiedad parte el ataque de pánico, del ataque de pánico, o sea, depresiones, todos estos trastornos que ahorita están full, porque la gente no sabe controlarse, o sea, vivir tu duelo, pero ya, la vida continúa, o sea, para adelante. Entonces, y ahí, perdón, ahí está entonces el tema del acompañamiento terapéutico, porque el manejo de tus emociones se construye, se desarrolla durante tu infancia. Entonces, ahí viene, vamos un ratito de la mano entonces, vamos a revisar un poquito cómo fue, qué hay por allí, qué pasaste, qué viviste, y esto que interpretaste de una manera, vamos a deconstruirlo, vamos a reinterpretarlo, para que entonces puedas desarrollar la capacidad de manejar esas emociones. Porque todos podemos, solo que no todos sabemos y no todos nos hemos planteado la posibilidad. Pero te aseguro que no es una cosa de control mental de los X-Men y de que no se trata de eso. No se trata de tener un superpoder. Claro, fíjate, cuando tenemos un novio, cuando estamos conociendo a una persona, salimos, hablamos, llega el momento que tú con solo verlo sabes si está triste, sabes si está molesto, sabes lo que va a decir a continuación. Es más, llegamos a tal nivel de conexión que él empieza una frase y yo la termino. ¿Les ha pasado eso? Sí, todo curso. Totalmente. Ajá, entonces se trata de construir una relación igual con nosotros mismos. De modo que cuando yo empiece a sentir esto o a pensar aquello, Tecris, estás ansiosa, asustando. Esto te da miedo, Tecris. Hablas contigo misma. Claro, mira, mi amor, por ahí no vas. Vete por otro lado. Vámonos. Tecris, ¿cómo podemos identificar cuando estamos ante un ataque de ansiedad o que se está convirtiendo la cosa en un ataque sí, ansioso? Bueno, en primer lugar, porque digamos que tienes una bulla, un escándalo en tu cabeza. Tienes un montón de pensamientos desbordados y que incluso te cuesta diferenciar un pensamiento del otro, sino que es un montón de pensamientos mezclados. Eso hace que tenga una repercusión física. Entonces te decía, entrar de pronto paralizado en la cama, no queriendo despertarte, o acostado, no pudiendo dormir, esos pensamientos se recuerdan al cuerpo. Pues hay diferentes conductas ansiosas. Hay personas que, por ejemplo, hay personas que empiezan a darse en el cabello. Hay extremos más patológicos que se arrancan el cabello. Hablando del espectro hablando del espectro de la normalidad, de lo que conocemos. La normalidad es lo que es prácticamente mayoritario. Claro. Entonces, de pronto el alerta o el revisar cuando estás pasando por las redes en el celular o estás haciendo zapping en el televisor. Empiezas con ciertos comportamientos
medio compulsivos que lo que te hacen es darte cuenta que estás ante un proceso de ansiedad. Empiezas a saltar la pierna, saltas y saltas la pierna, ¿sabes? Que hay gente El tic de la pierna, es sí. estresante. El tic de la pierna, exacto. O lo del cabello, o te muerdes las uñas, o empiezas a pasar por las redes sociales, pero en verdad no estás viendo nada, y llegas hasta el fondo de Facebook, hasta el subsuelo, o de Instagram. Sí. Pero en verdad no estás viendo nada ni hay nada que llame tu atención, porque la realidad es que tu cerebro está en eso que está pensando. Todo ese rato que no le estás prestando atención a una bola de nieve, ellos van incrementándose. Y si pasa esto, va a pasar aquello, nos vamos a morir todos, me van a deportar, no voy a poder pagar el arriendo, me voy a morir, lo que sea que se te ocurra, la gente lo piensa y lo piensa realmente, lo piensa con seriedad. El cerebro no interpreta o no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Para el cerebro, todo lo que piensas es real. Por eso voy a aprovechar de compartirles una estrategia que a veces nos ayuda con el tema de la ansiedad. Hay una estrategia que se llama el lugar seguro. El lugar seguro es algún lugar en que hayas estado que te guste muchísimo, que te hayas sentido en paz, tranquila. Por ejemplo, una playa, la orilla de la playa en no sé dónde, o la casa de la abuela, donde se reunían todos los primos cuando estábamos pequeños y olía a la sopa con cilantro y escuchaba tal música de fondo, música llanera, lo que sea. Estoy contando yo mi vida. Entonces, esos recuerdos o ese espacio, ese lugar, lo identificas y digamos que lo descargas, hablando como que fue una aplicación. Y la tienes allí para ti. Bueno, mi lugar seguro es la orilla de la playa, de tal playa. Recordando y haciendo muy vívido cada uno de los estímulos, cómo suenan las olas, cómo se siente la arena, si es de noche, de día, si hay brisa, si no, etc. Una vez que tienes descargada la app de tu lugar seguro, cuando empiezas a sentirte ansiosa, cierras los ojos, respiras profundo. Profundo significa que no respires con el pecho, sino que respires con el diafragma. Ahorita les digo por qué. Respiras profundo y te vas en tu mente a tu lugar seguro. Y lo recorres, y lo sientes, y lo experimentas. Eso engaña a tu cerebro, le dice que estás en ese lugar y automáticamente él empieza a generar sustancias de bienestar y de calma. Sustancias químicas. Me encanta. A mí también. Me encanta eso. Y con eso te estabilizas. Eso te permite agarrar tiempo y luego empezar a discriminar lo que es verdad de lo que no. O sea, ¿fue verdad que te llamaron y te despidieron del trabajo? Así, bueno, entonces, ¿qué decisión voy a tomar? O no, nada ha pasado, sino que todo está en mi cabeza. Bueno, deja el saboteo, hablas con la cabeza. No me vaciles y déjame calmarme tranquila. La importancia de la respiración que sea diafragmática es porque la respiración que hacemos aquí arriba, a ver, déjame ver, así. Esta respiración aquí, que es el pecho. La del pecho, son respiraciones cortas. Esas respiraciones cortas y rápidas le dicen a tu cerebro, los músculos y los nervios que tenemos acá, le dicen a tu cerebro que algo está pasando, que hay una amenaza y que tiene solo dos opciones, huir o congelarse. Entonces, esta respiración corta te incrementa la ansiedad y te lleva a una crisis. En cambio, la respiración diafragmática, que es abajo, en el estómago, digamos, que la puedes sentir, que es más pausada, que sientes que se te llenan los pulmones de aire, es más lenta, exacto, es más lenta, absorbes más aire, y esos movimientos lentos le dicen a tu cerebro que estás tranquila, que estás calmada, que estás flotando en chichiribiche y que todo está bien. Entonces, maravilloso. Entonces fíjate cómo todos tenemos herramientas para calmarnos. Todos tenemos estrategias que solo nos toca aprenderlas, pues. Pero una vez que las aprendes, tú te puedes calmar. Y te da el chance de concientizar y decir, bueno, últimamente me está dando más ansiedad. ¿Qué está pasando en mi vida? Bueno, es que me dejó el novio. O bueno, mira, es que estoy aquí con el COVID. O no sé qué.
bueno, déjame buscar acompañamiento terapéutico, vamos a revisar, déjame ver qué pasó, si hay algo con mi infancia, si hay algo por allá con mis padres, lo que sea, y te da chance, te da ese margen de tiempo que necesitas para trabajar los problemas profundos, pero lo inmediato que es el ataque, puedes calmarlo con esas estrategias o con esos ejercicios, digamos. Eso No, es súper interesante. Tú dices está eso y mientras lo brutal. describías, yo buscaba mi lugar Ajá. seguro. Yo también estaba Bien. buscando mi lugar y la respiración la estaba haciendo. Y encontraron el lugar seguro, o sea, llegaste Sí, lo no, llegué al identificaste. lugar. Bueno, Sí, ya después yo sí. del programa, cuando estés tranquila en casita tú eso, sola, hay que hacerlo alimenta o colorea más ese lugar. claro. Recuerda Ok. las cosas sensoriales, el olor, el sabor, lo que tú sentías, la voz de quien escuchabas, de tu papá, de tu abuela, del novio, lo que sea, y Ok. aliméntalo, coloréalo, de modo que tengas otra vez la apps bien descargada y que cuando vayas a tu Funcionando al lugar, máximo. exactamente, que cuando vayas a tu lugar seguro puedas pasearte por todo eso. Eso te va a dar calma. Qué Me lindo, encanta, me encanta. qué lindo, de verdad que Maravilloso. sí. No, eso yo no lo sabía. No, No, yo tampoco, no, estoy yo tampoco. fascinada. Y esa es la técnica que entonces, o sea, es como que calma, o sea, es una técnica segura, Claro, comprobadísima. o sea, sí, es una de las estrategias, o sea, es una de las que yo uso para mí. Hay momentos, fíjate, Claro. yo aprendí a manejar en Caracas, con el tráfico de Caracas. Ah, Hay gente que esa es como una de las cosas a las que no puede sobrevivir y que termina con úlceras y con urticaria por el tráfico de Caracas. horrible, claro. Yo aprendí a subir los vidrios de mi carro, poner alguna música que me gustara y en mi cabeza yo estaba manejando otra vez por el borde del Chichiriviche mientras estaba en la Cota Mil en una cola, por ejemplo. Atrapada. Entonces, en vez de estar mentando Brutal. madre a los demás conductores y asustándome con los motorizados, Tú yo estaba relajada. ahí, exactamente. En tu sitio Es seguro. como, Efecto weird. Totalmente. exacto, Oye, algo más o menos Tecris, así. que bien nos ha caído esta conversación, tanto para nosotras personalmente Sí. como para el podcast. O sea, está brutal. Ahora, yo te quería preguntar, ¿esta técnica aplica para los ataques de pánico? Claro, fíjate, un ataque de pánico es mucho más intenso. Un Ujú, ataque de pánico, tal como dijimos, es la sensación real de que estás al borde de la muerte. Esta horrible. técnica sirve para evitar llegar a eso. Ah, ok, O sea, para es una técnica preventiva, no exacto. te No es excedas. curativa, no es que cuando estás en medio de la cosa. La idea es ir Claro. aplicando diferentes técnicas, ir revisando también qué emociones y qué cosas tienes por ahí guardadas, ¿Qué qué pasa? Claro. recuerdos quizás te atormentan. ¿Sabes qué he Ujú. descubierto en la práctica profesional? ¿Qué O sea, descubriste? digo descubierto, sino que Claro. ha sido frecuente en algunos pacientes Ajá. el hecho de que en algunas ocasiones, no voy a generalizar, no es todo, pero en Claro. algunas ocasiones Ujú. debajo del ataque de pánico hay culpa. Hay Mm. culpa por algo que hiciste, por algo que tienes, por una doble vida, por algo que tienes escondido que no puedes manifestar y que no puedes dejar de hacer, pero lo haces y te genera culpa. Pero culpa real, Ah. no estamos hablando de que te comiste un helado y No, estás Claro, claro, no, claro. Ajá, obvio, estamos claro. hablando de culpas, de cosas que te atormentan y que muchas veces son culpas sin asidero real o culpas que no tienen lógica. Por ejemplo, los niños, cuando los padres son divorciados, cuando los padres se divorcian, hay niños Ujú. que asumen que fue su culpa, que fue por, claro, es la forma Claro. de su mente de niño de procesar lo que ocurrió. Y esa Ok, culpa la arrastran con ellos. Así como imagínate. hay eso, hay cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, he tenido pacientes que por masturbación compulsiva se sienten culpables por eso y eso les deriva te da risa, Wow. pero es decir, eso les No, no, deriva en no. ataques de pánico. En ataques de pánico porque Claro. se sienten culpables, pero no saben cómo frenar la conducta Claro. y terminan pensando que se van a morir, que Dios los está castigando, que cualquier cosa en la vida. Entonces, hay un montón de Claro, hay un choque ahí de aspectos creencias, de cosas que exacto. hace que te sientas culpable y te come y no sabes cómo salir de ahí y terminas Exacto. en Por el eso, ataque de pánico. por Muy eso es loco. que es difícil salir solo de la situación o explorarlo tú solo. Porque Sí. lo que para nosotros es normal y familiar, porque crecimos con
eso, o sea, eso tendemos a normalizarlo, como la gente que creció claro. en hogares, por ejemplo, donde hay mucha violencia y para ellos eso es normal. Entonces necesitamos una mirada externa que Sí, nos ayude a hacer los análisis y si es una mirada profesional, pues tanto mejor porque tiene más herramientas, que te ayude a analizar tu historia y que te permita tanto encontrar las causas, los orígenes, como aplicar técnicas más efectivas que ya no es déjame calmarme, sino déjame manejar diferente las emociones para evitar que esto se repita, para evitar que esto tome control de mí, por ejemplo. exactamente. Hasta que lo Claro, puedas ir wow. eliminando de tu vida. Claro, porque es imposible pensar Exacto. que por hacer el ejercicio un día ya voy a quedar eliminada y más nunca me va a dar. Tú no sabes. O sea, a Claro. veces el subconsciente te trae de vuelta en esos malos pensamientos, esa mala situación en tu vida y vuelves a recaer. Cris, Claro, es que, dime. no, te iba a decir que es que a veces la ansiedad y el ataque de Ujú, pánico es como la fiebre, que la fiebre en sí ujú, misma no es una enfermedad, sino que es el indicativo de que hay algo dentro del total. organismo que está mal. Yo puedo bajar Exacto. la fiebre y Vale. eso calma un momento, pero yo tengo que revisar qué es lo que la está ocasionando. Entonces, con la ansiedad pasa exactamente igual. A revisarse, amigos Wow, y sí, es amigas. totalmente. Está brutal, de verdad. Es, No, Cris, estamos encantadas de que estés aquí. sí, quisiéramos quedarnos sí, contigo toda la mañana hablando del tema. Hay demasiado de qué hablar, pero estamos muy agradecidas contigo, de verdad, y te lo tengo que volver a decir. No nos conocemos a pesar o sea, a pesar de eso, de la distancia, de todo, ha sido un placer tenerte aquí y que esperamos que con Que este te video tomaras podamos un tiempo. que te tomaras tu tiempo de estar acá con nosotras. O sea, nuestra misión con este video es que realmente le llegue a personas que puedan agarrar este contenido, verlo 3 veces, ¿sabes? Y puedan salir adelante con esos ataques de ansiedad, ataques de pánico que les dan, como te decía fuera del video. Esa es como que nuestra misión, básicamente, poder Y llegarle que a se den esas cuenta que la personas. salud mental es muy importante, Ese es un tema que tenemos exactamente, no, pendiente aquí en el que no es podcast algún juego. porque no es un juego la salud mental, de hecho no es es una juego. balanza, o sea, si estás mal de uno te cae, si estás mal del otro te caes, o sea, tiene que estar todo eh, Equilibrado, en paz, exactamente. en equilibrio. Cris, No, gracias a ustedes por la oportunidad y por poder ventilar este tipo de temas que son tan necesarios y que estoy segura que hay muchísimas personas que van a saber aprovecharlo. Sí, no, sí, ojalá por eso así va a lo ser, queríamos hacer lo y queríamos que más de hacer. una persona profesional que nos Que llevara nos en ese ayudara camino. totalmente, imagínate, tienes unos conocimientos brutales. Cris, tú me dijiste que tú estás ejerciendo tu carrera por Zoom, o sea, no hay problema de distancia. Si alguien quisiera que está viendo acá una cita contigo, ya sea por problemas de ansiedad, algún trastorno, familiares, de pareja, con hijos, tú pasas tu consulta, ¿verdad? Correcto. Les podemos atender por vía Zoom, podemos hacer videollamadas por WhatsApp, por mensaje de texto, por audio, sabiendo también que algunas personas tienen limitaciones con el Internet. A veces atiendo también por mensaje de texto de WhatsApp que consume menos Internet. Lo Totalmente. importante es que Wow. puedan identificar que necesitan acompañamiento y que busquen a una persona que pueda ayudarles en este tema. Ok. Totalmente. Entonces, si hay alguien acá que nos está viendo y necesitas esa ayuda, pues vamos a dejar los datos de Tecris en la descripción para que la contacten y entonces puedas tener tu cita o consulta, simplemente consulta con Tecris lo que te está pasando porque hay que salir adelante. O sea, uno no se puede quedar en esas emociones, eso es horrible. La vida es demasiado bella como para uno estar con eso, atormentada con eso. O sea, hay mucho más que ver que eso. Totalmente. Entonces, Así es. nuevamente, muchas gracias, Tecris. Estamos encantadas de haberte tenido en este Gracias. capítulo. Y bueno, con esto cerramos la ansiedad. Con esto cerramos la ansiedad y que creo que podemos sacar otra parte a ver si quedaron más cosas por ver o por Déjennos, explorar, qué sí, sé yo. déjennos saber en los comentarios, en Instagram, a nuestro email, si quieren una parte 2 y la tendrán. Bueno, muchas gracias nuevamente. Nos Chao, despedimos. gracias. Bye. Vean.